Ahora esta es la actividad 3, foro de la unidad 2 de la materia de investigación de operaciones, programación lineal, algoritmo simplex. El ejercicio dice, es el ejercicio 2 de la actividad 1. El dueño de un invernadero planea hacer una oferta por el trabajo de proveer en flores de los paquetes de la ciudad. Usará plantas de tulipanes, rosas y jazmines en 3 tipos de disposiciones. El primer tipo usa 30 tulipanes, 20 rosas y 4 jazmines. El segundo tipo usa 10 tulipanes, 40 rosas, 3 jazmines. El tercer tipo usa 20 tulipanes, 50 rosas, 2 jazmines. El beneficio neto es de 50 pesos por cada disposición del tipo 1, 30 pesos por cada disposición del tipo 2 y 60 pesos por cada disposición del tipo 3. Cuenta con 1000 plantas tulipanes, 800 de rosas y 100 de jazmines. ¿Cuántas disposiciones de cada tipo se deben de usar para producir el máximo de ganancia? Aplica el método simplex paso a paso en forma tabular. Vamos a hacerlo. Primero tenemos que organizar los datos y los enunciados, ¿no? Eso lo vimos en la unidad 1, cómo se van armando la tabla de los diferentes conceptos, los diferentes enunciados, está organizando los tipos de, en este caso los tipos de flores que vamos a obtener, que vamos a manejar, su disponible, ¿sí? El concepto y obviamente la ganancia, que en este caso sería maximizar, ¿sí? Para unas variables positivas x1, x2 y x3, que son condiciones de positividad. Luego tendremos que plantear las desigualdades, ¿no? Tenemos que hacer la función objetivo, que es la que se va a optimizar, y en este caso se va a maximizar, ¿sí? Que es z igual a x1 más 30x2 más 60x3. Esto también ya lo aprendimos de la unidad 1, cómo armar la función objetivo. Las restricciones, ¿sí? Para cada concepto que menciona el problema, tenemos las disposiciones, ¿sí? Que será sumatoria de cada cantidad de cada tipo, de cada disposición, ¿sí? Con su relación lógica y su máximo de disponibles que tiene, según el problema lo haya redactado. El modelo de programación lineal corresponde a optimizar, la ecuación a optimizar, luego sujeto a las restricciones para xy mayor o igual a 0, para y igual a 1, 2, 3. Todas las variables van a ser positivas. Entonces, el siguiente paso sería aplicar el método simplex paso a paso en la forma tabular. Vamos a introducir las variables de holgura. Las variables de holgura son variables, le llaman variables falsas. ¿Sí? Dice, donde la ecuación objetivo es z igual a 50x1 más 30x2 más 30x3. Las ecuaciones de decisión son, bueno, aquí las tenemos todavía en desigualdades, pero para la variable de decisión son 3 ecuaciones de restricción. Si son 3 ecuaciones de restricción, o sea, cada una de estas desigualdades se va a convertir en una ecuación. Si son 3 ecuaciones de restricción, entonces tenemos que introducir 3 variables de holgura, variables falsas. Tantas ecuaciones de restricción, tantas iguales variables de holgura, ¿sí? Tanta cantidad igual. Sí, en este caso vamos a meter x4, x5 y x6 como las variables de holgura. Dice cambio de igualdades a desigualdades. Aquí es donde les habíamos comentado de que las desigualdades anteriores se van a convertir en igualdades y la ecuación objetivo se despeja igualándola a 0, ¿sí? Y la completamos con su coeficiente, que en este caso es 0, completamos las tantas variables de holgura como tantas ecuaciones de restricción, ¿sí? Entonces, en cada ecuación de restricción vamos a introducir una y solo una variable de holgura diferente en cada una de las ecuaciones de restricción. El siguiente paso sería plantear el sistema de ecuaciones para la tabla simplex. Este sería nuestro sistema de introducir en tabla simplex, ¿no? Sí, está para las variables z, las variables x1, x2, x3, x4, x5 y x6, con sus correspondientes resultados, que aquí se les va a llamar
lado derecho. ¿Sí? Cuando armamos la tabla simples tenemos que, vamos a tener las variables básicas de este lado. Algunos autores no usan estas tres, no las manejan, ¿no? Y bueno, inclusive hasta la cuarta. Bueno, aquí según el autor, según la fuente bibliográfica que se hayan basado. Sí, aquí vamos a dejarlas indicadas. Entonces, nosotros vamos a revisar por renglón 0, renglón 1, renglón 2, renglón 3. Y vamos a hacer el ordenamiento, ¿sí? De todas las variables, z, x1, x2, x3, x4, x5, x6. LD es el lado derecho, o sea, son los resultados que están aquí están, ¿no? Estos son los resultados, entonces también los tenemos que incluir en la tabla simplex. Y aquí vamos a escribir las operaciones pertinentes que vamos a estar haciendo para el siguiente paso. El siguiente paso es una eliminación tipo gaussiano con la metodología simplex. ¿Sí? Entonces primero vamos a buscar el primer pivote. Dice, buscamos el valor más negativo de los coeficientes del renglón que corresponde a la ecuación objetivo, que sería para x1, x2 y x3. Observamos que el menos 60 es el valor más negativo. ¿Sí? ¿Por qué el valor más negativo? Porque vamos a maximizar, ¿sí? Que en este caso está en la columna x3. Esa columna es la columna pivote. Entonces ahora vamos a dividir el valor de la columna LD del lado derecho, ¿sí? Estas columnas las vamos a dividir entre los valores correspondientes a cada columna de la columna pivote, ¿sí? Obviamente el primero no aplica porque no podemos hacer divisiones, es una restricción que nos marca en la metodología simple, es que no podemos hacer divisiones con valores negativos ni con ceros, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, aquí si dividimos 1000 entre 20 nos da 50, 800 entre 50 nos da 16 y 100 entre 2 nos da 50. Entonces cogimos el valor menor, que en este caso fue el correspondiente de 800 sobre 50 igual a 16, y ese es el renglón en el que se encuentra, y ese será el renglón pivote, ¿sí? La columna pivote fue donde encontramos el valor más negativo, ¿sí? Ese es la columna pivote. Y aquí el renglón pivote es el que se obtiene el valor menor de las divisiones de sus correspondientes columna pivote con los valores de la columna LD. ¿Sí? Obtenemos que es 16. Ahora, la intersección del renglón pivote con la columna pivote será el pivote o el valor del pivote. En algunos autores le dicen pivot, es lo mismo, ¿no? Pivot es lo mismo. Sí, entonces aquí encontramos que el 50 va a ser nuestro pivote. Ahora vamos a volver 1 a ese pivote. ¿Cómo? Dividiendo, obviamente, el valor entre sí mismo, ¿no? Algunos autores manejan que hay que multiplicarlo por su inverso multiplicativo, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Bueno, pero como aquí manejamos ecuaciones, entonces todo lo que le hagamos a un elemento de la ecuación se afecta en toda la ecuación. Entonces si dividimos el renglón 2 entre 50, obtenemos estos valores. Obviamente el pivote se vuelve 1 y los demás valores, los que es 0 entre el valor, se vuelve 0, se queda en 0, y los demás cambian su valor, ¿no? Entonces ahí ya hicimos 1 al pivote. Ahora vamos a convertir a 0 la columna pivote. Entonces los valores que se encuentran arriba y abajo, en este problema arriba, sí, porque tenemos lo que están arriba, que sería el menos 60, el 20 y el 2, ¿sí? Serán convertidos a 0. Entonces, por lo tanto, el menos 60, el 20 y el 2, el menos 60, el 20 y el 2, se volverán 0. Pero esos valores se le inyecten a estos también afectará a todo el renglón. ¿Sí? Todas las primeras operaciones que vamos a realizar es en el renglón 0 vamos a aplicar el más 60R2. ¿Por qué el más 60R2? Porque tenemos que multiplicarlo primero por su inverso simétrico, por su simétrico, ¿sí? Y luego le vamos a sumar el valor correspondiente de ese renglón 0. Para el renglón 1, como tenemos el 20 positivo, su
su simétrico es menos 20 y para 2 su simétrico es menos 2. Entonces aquí estamos viendo que se va a multiplicar por más 60, menos 20 y menos 2 respectivamente para R0, R1 y R3. Y se le va a sumar el valor del renglón donde estamos trabajando, ¿sí? Y aquí vamos a usar R2, ¿por qué? Porque R2 es nuestro renglón pivote y es ese que vamos a usar como renglón pivote, ¿no? Que es en R2. Entonces, vamos a hacer las operaciones en cada renglón, las operaciones que estamos manejando acá, ¿no? Sí, aquí tenemos más 60 R2 más R0. Entonces, el número más 60 lo multiplicamos por su correspondiente en R2 y ese le vamos a sumar su correspondiente en R0 y nos va a dar una nueva columna R0. Igual para R1 se multiplica por menos 20 R2, que es el renglón pivote, y se le suma el renglón donde vamos a hacer el trabajo, donde vamos a hacer las operaciones. Aquí está menos 20 por el renglón 2, que es el renglón pivote. Sí, en todos vemos que el renglón pivote está arribita. Y le vamos a sumar los correspondientes de los renglones que vamos a trabajar. En este caso, el que estamos trabajando aquí es R0. En este del medio es R1 y el de abajo es R3. Y obtenemos un nuevo renglón R0, un nuevo renglón R1 y un nuevo renglón R3. Ahora armamos nuestra siguiente tabla simples donde vemos que han aparecido el nuevo renglón R0, el nuevo renglón R1 y el nuevo renglón R3. Y el renglón pivote no se alteró, ¿sí? Bueno, en esta ocasión no se alteró. Sí, y ya tenemos nuestro primer uno que le corresponde a la variable xteres. Aquí todavía no podemos hacer intercambios de variable para las variables básicas porque todavía no tenemos valores donde podamos tener alguna solución que requiere el ejercicio, que en este caso sería una solución para maximizar, ¿no? Ahora, vamos a buscar el segundo pivote. Y ahora agarramos el siguiente valor negativo en R0, el que le sigue, ¿no? Sí, en este caso es menos 26. Acá ya se alteró el 18, ¿no? Ya no es negativo, ahora seguiría el menos 26. Donde será la nueva columna pivote y realizamos otra vez la división. Dividimos el valor de la columna al lado derecho de sus correspondientes a las ecuaciones de restricción R1, R2 y R3. ¿Sí? No usamos R0, ¿por qué? Porque R0 es donde estamos tomando y vamos a buscar que va a ser la columna pivote. Y para encontrar el renglón pivote, dividimos su correspondiente que está en la columna LD entre su correspondiente que está en esa columna pivote. ¿Sí? Y buscamos el valor más pequeño, que es 85 cuartos. ¿Sí? La intersección del renglón pivote con la columna pivote será el valor pivote o el pivote. Igual como en el pasado análisis, en el paso anterior. ¿Sí? Ahora volvemos 1 a este pivote. Si lo volvemos 1, vamos a dividir entre el valor, entre sí mismo, para que se vuelva 0, ¿no? Se vuelva 1, perdón, para que se vuelva 1. Obtenemos que se afecta a ese pivote, pero también se afectan todos los valores correspondientes de ese renglón. Porque todo se dividió entre ese valor 16 quintos. Ahora vamos a convertir 0 en la columna pivote. ¿Sí? Los valores que se encuentran arriba y abajo del pivote deberán de ser convertidos a 0. Entonces tanto el menos 26, el 22 y el 2 quintos que están arriba del pivote serán 0. Pero los valores que se inyecten estos también afectará a todo el renglón. ¿Sí? Aquí vemos que vamos a hacer cambios en R0, R1 y R2. En R3 no, porque R3 va a ser nuestro renglón pivote. Sí, entonces las segundas operaciones para encontrar el segundo pivote son las siguientes. R0, en R0 se va a aplicar más 26 por el renglón pivote que es R3, en el renglón 1, menos 22 por R3, y en el renglón 2, menos 2 quintos por R3. El 26, el 22 y el menos 2 quintos son los simétricos de menos 26, 22 y 2 quintos. ¿Va? Entonces,
Todo eso lo vamos a multiplicar por el renglón pivote y le vamos a sumar el renglón donde estamos trabajando. En este caso, para el primero va a ser R0, para el segundo R1 y para el tercero va a ser R2. Entonces tenemos nuestras operaciones que vamos a aplicar. Si R0 se va a aplicar más 26 por el renglón 3 y se le suma el renglón 0 y obtenemos un nuevo renglón 0. En el renglón 1 se va a aplicar menos 22 R3, que es el renglón pivote, y se le va a sumar el renglón 1 y obtenemos un nuevo renglón 1. En el renglón 2 se va a aplicar menos 2 quintos por R3, que es el renglón pivote, más R2 donde estamos trabajando, y vamos a obtener un nuevo renglón R2. ¿Sí? Ahora nuestra tabla simplex, aquí fue donde tuvimos las modificaciones. ¿Sí? La primera modificación fue para X3, la segunda fue para X1. Ya podemos hacer el intercambio de las variables básicas. Para X1, sí, ya se intercambió. Para X3 también ya se intercambió, ¿sí? Como lo observamos acá. Ahora, vamos a tratar de empezar a buscar resultados. Realizando un análisis hasta el momento, el planteamiento nos está exigiendo, nos está dando que las variables X1, X2 y X3 tienen que ser positivas. Es la condición de positividad. Entonces observamos que en la columna donde está para la variable X2 tenemos un valor negativo. Observamos que ese ya no cumple para esa condición que tenemos como condición inicial para el problema. Entonces se puede concluir que no produce efecto por la ganancia del valor X2. No produce efecto para la ganancia el valor de X2. Sí, la ganancia del contexto del problema. Ahora, si analizamos el renglón R0, ¿sí? Ya vimos que esta es la única que no se intercambia, se queda siempre Z, y como ya tiene el valor 1 por su coeficiente de la ecuación a optimizar, ¿sí? Vemos que le corresponde en el lado derecho, en la columna LD, el lado derecho, el valor de 3025 medios, ¿sí? Y así vamos a encontrar los valores para X1, X2 y X3. En el renglón R0 se cumple que hay positividad para todas. Entonces, para Z podríamos concluir que ya tenemos el valor que es 3025 medios. Analizamos que lo mismo ocurre en el renglón 2 y en el renglón 3. Cumple la condición que las tres variables principales X1, X2 y X3 son mayores o iguales que 0. ¿Sí? R2, X1, X2 y X3 son mayores o iguales que 0. En R3, X1, X2 y X3 son valores mayores o iguales a 0. Entonces podemos concluir que para la variable Z tenemos la solución de 3025 medios. Para la variable X1, ¿sí? Donde tenemos la intersección de un 1, nos da el valor de la columna, lado derecho 85 cuartos. Para el valor de X2 no tenemos ningún valor real para nuestro problema. ¿Por qué? Porque la condición de positividad nos exige que sean valores mayores o iguales a 0 y aquí tenemos un valor negativo. Entonces para X2 concluimos que el valor es 0, pues no va a causar efecto en el análisis del problema. Para X3, ¿sí? X3 lo tenemos en R2, la intersección de X3, tenemos el 1 que fue convertido al pivote. X1 nos da el valor de 15 medios, ¿sí? Y también cumple para X1, X2 y X3 en el renglón 2 la condición de positividad. Entonces ya tenemos estas soluciones para nuestra variable Z, que es la variable a maximizar, X1, X2 y X3, que son las variables principales de nuestro estudio. Entonces la solución del problema concluimos, ¿sí? La variable Z, que es la ganancia máxima, ¿sí? Tiene un valor de 3025 medios, o sea 1512.50 pesos. La variable X1, que es la disposición de flores tipo 1, tenemos 85 cuartos, que es 21.25 pesos. Para X2, que es la disposición de flores tipo 2, no hay valor, no aplica, no causa efecto sobre la variable Z ganancia máxima. Para la variable X3, que es la disposición de flores tipo 3, nos da
7.5. Entonces, para el contexto del problema, pues se usan los enteros inmediatos, o se puede buscar alguna opción de redondeo. Pues en este caso, pues sería, como son enteros, 21 y 7, ¿no? Los valores de las variables de holgura no causan efecto ni interés en el problema, fueron introducidas para completar la matriz. ¿Sí? Si se dan cuenta, esta tabulación de simplex es una matriz, ¿sí? Entonces, para completar esa matriz se usaron las variables de holgura, ¿no? Asemejando una matriz de identidad. Bueno, espero le hayan entendido. Gracias, muy amable.